Hola, ¿cómo están nuevamente? En este video vamos a resolver problemas de planteo utilizando ecuaciones de primer grado con una incógnita. ¿Ya? Entonces, para resolver ecuaciones de primer grado con una incógnita o problemas de planteo de primer grado con una incógnita, tenemos que fijarnos si las incógnitas o los valores que queremos calcular están relacionados. Bien, o sea, si se pueden expresar en función de una sola incógnita. Si esto no es posible, entonces se debe resolver con un sistema de ecuaciones, ya con dos incógnitas o más. Entonces, primer ejemplo dice la diferencia entre los cuadrados de dos números consecutivos es 103. ¿Cuáles son los números? Entonces, lo primero que debemos fijarnos acá, primero, es qué es lo que está buscando. ¿Qué es lo que se pretende calcular? O, dicho de otra manera, ¿cuál es la incógnita del problema? Entonces dice, ¿cuáles son los números? O sea, nuestras incógnitas son los números. Los números que tienen una particularidad. Dice que son números consecutivos. Y aquí viene el detalle. O sea, aquí viene cuando definimos la variable. Entonces, es súper importante este momento. ¿Por qué? Porque si x es un número, que sería la variable que vamos a calcular, el otro número tiene que ser un número consecutivo a él. Entonces, x más 1 sería el número consecutivo. Bueno, entonces al definir la variable, entonces primero vemos qué es lo que queremos encontrar. Esto nos da una idea de quién es la variable. Entonces el segundo paso es la definición de la variable, que ya lo hicimos. Bien. Y luego escribimos la ecuación con respecto a nuestra variable. ¿Qué dice? En este caso es fácil describir la ecuación. ¿Por qué? Porque la expresión es simple. Bien, pero en los casos que vamos a ver después, vamos a ver que vamos a tener que hacer algo más, tomar datos para poder escribir la ecuación. Pero acá la ecuación es simple, dice la diferencia entre los cuadrados de dos números consecutivos es 103. Entonces deberíamos calcular la diferencia entre el cuadrado mayor y luego restarle el cuadrado menor para que nos dé positivo. Así que el mayor número acá entre x y x más 1 es x más 1. Y la diferencia es la resta, ¿cierto? Entre los cuadrados. Entonces el número mayor al cuadrado menos el número menor al cuadrado es 103. Y luego desarrollamos. Bien. Entonces este video se trata de el planteamiento del problema. El desarrollo ya lo pueden hacer ustedes mismos, desarrollando el cuadrado de binomio o multiplicando x más 1 por x más 1, como lo vimos en el video de ecuaciones de primer grado con una incógnita con coeficientes enteros. Entonces el desarrollo va a quedar para ustedes, pero yo lo voy a hacer rápidamente acá. Va a quedar x cuadrado más 2x más 1 menos x cuadrado igual a 103. Simplificamos los x cuadrados, entonces va a quedar 2x más 1 igual a 103. Por lo tanto, 2x es igual a 102. Por lo tanto, x es igual a 51. Y entonces, como x es igual a 51, la respuesta sería que los números consecutivos son el 51, recordando acá, escribir con otro color para que se note. Entonces, si calculamos que x es 51, entonces el número consecutivo va a ser 51 más 1, que serían 52. Entonces, la respuesta sería que los números son 51 y 52. Vamos con el segundo problema.
Si el lado de un cuadrado, ya, entonces tenemos, bueno, es aumentado en 8 unidades, su perímetro se triplica. ¿Cuánto mide el lado? Ya, aquí se nos fue a las pailas todo, ¿cierto? O sea, ya el lado de un cuadrado, cuando ya ingresamos geometría, ya todos se ponen un poco nerviosos. Entonces, para cuando ingresamos geometría, siempre tenemos que hacer un bosquejo de la situación. Tenemos un cuadrado. ¿Qué cumple el cuadrado? Que todos los lados miden exactamente lo mismo y que los ángulos miden 90 grados. Bien. Entonces dice, si el lado de un cuadrado es aumentado en 8 unidades, su perímetro se triplica. Ya. ¿Cuánto mide el lado? Entonces, ¿qué es lo que no conocemos? ¿Quién sería nuestra variable? Bueno, nuestra variable es la medida del lado, que la vamos a llamar A. Pueden llamarla X, como quieran. Ya, yo lo voy a llamar A. Entonces nuestra variable va a ser A, que es la medida del lado. Y luego dice, si el lado de un cuadrado es aumentado en 8 unidades, entonces los datos. Si tengo que el lado es aumentado en 8 unidades, o sea, A más 8 es la medida del nuevo lado, entonces su perímetro se triplica. Ya. Entonces, otro problema. ¿Qué es el perímetro? El perímetro es la suma de los lados. Bien. Entonces, el perímetro 1, que sería de la figura antigua, es la suma de los 4 lados. A más A más A más A. A más A más A más A son 4A. El perímetro de la figura nueva sería A más 8 más A más 8 más A más 8 más A más 8 más A más 8. ¿Cuántas veces? 4 veces A más 8. Entonces ahora tenemos los dos perímetros, perímetro antiguo y perímetro nuevo. Dice, si A más 8 es la medida del nuevo lado, entonces su perímetro anterior, se triplica. O sea que el perímetro nuevo, que es 4 por A más 8, va a ser igual al triple del perímetro anterior, que es 4 veces A. ¿Se entiende? O sea, tenemos el perímetro antiguo, que es la suma de los 4 lados, que es 4A. Y luego de aumentar 8 al lado, o sea que ahora voy a tener un cuadrado del lado A más 8. Entonces cuando quiera calcular el perímetro tengo que sumar A más 8 más A más 8 más A más 8 más A más 8. 4 veces A más 8, que es lo que coloqué aquí. Y eso es igual al triple quiere decir 3 veces, triplica el perímetro anterior. Entonces, resolviendo acá, quedaría 4A más 32 es igual a 12A. O sea que 12 menos 4 son 8A, es igual a 32, o sea que A es igual a 32 dividido 8, que es 4. O sea que si A era 4, entonces el perímetro medía 16, ¿cierto? 4 por 4, 16. Y ahora el perímetro, como el lado ahora no mide A, sino que mide A más 8, o sea, mide 4 más 8, 12, mide 12 ahora. Déjenme cambiar el color para que se entienda. Ahora mide 12, entonces el perímetro nuevo va a medir 4 veces 12, que es 48, que es exactamente 3 veces 16. Entonces, ¿cuánto mide el lado? El lado mide 4. Si le agregamos al lado 8 unidades, entonces el perímetro va a aumentar en 3 veces el perímetro anterior. Veamos el ejercicio 3, el ejemplo 3. Dice así, en un gallinero hay 5 pavos más que gallinas y 3 patos más que pavos. Si en total hay 49 aves, ¿cuántas gallinas, pavos y patos hay? Ya. Acá
la dificultad está en ver cuál es nuestra variable. Entonces, punto 1, variable. La variable es la que todos dependen de ella. Ya nuestra variable independiente. Todos dependen de ella. Entonces, ¿cuál es nuestra variable independiente? La variable que queremos calcular. Fíjense que en el gallinero hay 5 pavos más que gallinas. Eso quiere decir que los pavos dependen de las gallinas y que los patos dependen de los pavos. Entonces, como los patos dependen de los pavos y los pavos dependen de las gallinas, entonces la variable x van a ser la cantidad de gallinas. ¿Ok? Entonces todo eso, toda la cantidad de demás lo escribimos en función de él. Es decir, hay 3 patos más que pavos. Perdón, de gallinas. Entonces hay 5 pavos más que gallinas. O sea que la cantidad de pavos son 5 más que gallinas, o sea, x más 5. Bien. Luego hay 3 patos más que pavos. Más que pavos. O sea, la cantidad de patos es la misma cantidad que la de pavos más 3, porque hay 3 patos más que pavos. Entonces dice que en total hay 49 aves, o sea, que entonces ahora viene el planteamiento de la ecuación. Que sería el paso 3. El paso 2, el paso 1 es las variables. El paso 2 es describir las otras variables en función de la variable anterior. El paso 3 sería plantear la ecuación. Entonces, la cantidad de gallinas más la cantidad de pavos, que es x más 5, más la cantidad de patos, que es x más 5 más 3, es igual a 49. Eso quiere decir que resolviendo esto, desarrollo 4. ¿Cuántas x tenemos? 1, 2, 3x. 3x más 5 más 5 son 10, 13, más 10 más 3, 13, igual a 49. Despejamos, entonces el 13 que está sumando pasa restando. Y el 3 que está multiplicando pasa dividiendo y quedaría 12. Entonces, ¿qué significa ese 12? Ese 12 significa que x es 12, o sea que hay 12 gallinas. Hay 12 más 5 pavos, o sea, en este caso serían 17. Y hay 17 más 3 patos, o sea, 20 patos. Y si sumamos 12 más 17 más 20 nos da 49, así que está correcto.